Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Arce, psicólogo de Jupema, y hoy estamos acá para compartir una experiencia de vida con un tema que nosotros denominamos Lo que haces inspira. Este tema ya vamos a profundizar más adelante con respecto a todo lo que hemos elaborado con base a este tema. Realmente, pues muy agradecidos con este espacio y esperamos que el contenido de lo que vayamos a trabajar les pueda funcionar a nivel laboral, pero también a nivel personal. Este taller, lo que hace Inspira, está centrado principalmente en una campaña que nosotros desarrollamos a partir del año 2022. Lo trabajamos con diferentes organizaciones y tratamos de proyectarlo principalmente enfocado en la vocación docente, en ese escenario del día a día en donde cada uno de nosotros interactuamos, trabajamos y tratamos de brindar también parte de la esencia de lo que cada uno de nosotros somos. El taller Lo que haces inspira nace principalmente de una campaña que se llama 7.000 millones de actos de bondad, que surge a partir de un sobreviviente del ataque terrorista a las Torres Gemelas, quien a partir de su experiencia y de en ese momento en que él vivió esta situación, pudo ayudar a otras personas para que se salvaran de la situación que estaba pasando, nace entonces Lo que haces inspira. La idea central de esta campaña y de este taller es principalmente dotar de herramientas a las personas, principalmente para conocerse, explorarse, mirar hacia adentro y reconocer también aquellas cosas que nosotros hacemos bien, aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos de quienes somos. Porque muchas veces estamos en el ámbito laboral o en el ámbito personal, estamos en el día a día, pero en ocasiones nosotros no somos tan conscientes de todo lo que aportamos, de todo lo que somos y de todo lo que brindamos. Y yo creo que cada uno de nosotros somos personas que inspiran, somos personas que realmente proyectan algo, que emiten algo y que definitivamente tiene un impacto en otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a ir construyendo este escenario. Y para empezar la construcción de este escenario, lo que hace inspira, vamos a observar el siguiente video. Me gustaría que lo pudieran ver con detenimiento y que le prestaran atención, porque aquí vamos a explicar lo que es la campaña, lo que hace inspira. Vamos a ver un poco del proceso que implicó realmente la construcción de esta campaña e incluso vamos a ver cuáles instituciones también se sumaron a lo que es esta campaña. Así que a continuación veamos el video. Lo que haces inspira. En 2022, Brahma Kumaris, Costa Rica, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA, la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores ANDE, junto con el programa Más que Noticias, desarrollaron la campaña de 7.000 millones de actos de bondad. Lo que haces inspira. Esto con el propósito de incrementar las expresiones de benevolencia y crear la realidad en la que queremos vivir. La campaña se inauguró el 6 de abril del 2022 con una actividad que incluyó música, meditación y la charla virtual de Ram Singhal. Él es profesor de meditación Raya Yoga en Brahma Kumaris, Nueva York. También es sobreviviente del ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. A partir de esa experiencia fue que creó la campaña de 7.000 millones de actos de bondad a nivel global. En Costa Rica retomamos la campaña dándole énfasis a lo que haces inspira. Para esto, nos enfocamos en crear conciencia en 6 áreas que forman parte del potencial interior de todas las personas. Es a través de estas que podemos aportar actos de bondad que ayudarán a construir un mundo más armonioso. Las áreas en las que se enfoca la campaña son: 1. Nutrir una actitud positiva, de beneficiar a todo lo que nos rodea en cualquier circunstancia. 2. Realizar acciones que sean conscientes, en base a nuestras cualidades y valores. 3.
escuchar de forma paciente, con sabiduría y respeto, con comprensión. 4. Mantener una mirada desde la bondad interior y de las especialidades de cada uno y cada una. 5. Decir palabras que sean amables, sinceras y de gratitud, con sentimientos llenos de compasión, confianza y empatía. Y finalmente, hacer actos de bondad. Brahma Kumaris, Jupema, Ande y Más que Noticias recibieron historias de actos de bondad procedentes de todo el país e incluso del extranjero. Ser bondadosos es ayudarles a todos los seres humanos, no solo dándoles cosas, sino también enseñándoles a mejorar y hacer cada día mejor este mundo que Dios nos dio. Así, Melissa Soro nos contó cómo creó una biblioteca comunitaria para sus vecinos en San Carlos. También pudimos conocer a Andrei Rodríguez, quien es un enfermero de profesión y en su tiempo libre atiende a adultos mayores de su comunidad en Heredia. También se desarrollaron meditaciones para niños y niñas y adultos, que están disponibles en el canal de YouTube de Brahma Kumaris Costa Rica. Otra actividad de la campaña fueron las charlas y talleres impartidas para profundizar en los temas de esta campaña, tanto a docentes como a conserjes. Se realizó un certamen de canciones, Lo que haces inspira. Esto para escoger el tema oficial de la campaña, el cual atrajo más de 20 personas compositoras y cantantes, quienes enviaron sus creaciones para promover los actos de bondad. Hoy celebramos a las personas y organizaciones que se unieron a esta hermosa campaña con el único propósito de crear juntos un mundo mejor. Empecemos y hagámoslo de adentro hacia afuera, vivenciando con el propio ser para luego expresarlo al entorno. Puedes compartir historias cortas sobre actos de bondad que inspiren, mensajes de buenos deseos, momentos de conexión e inspiración espiritual. Y todo esto lo puedes postear en las redes sociales con los hashtags Lo que haces inspira y hashtag actos de bondad. Gracias por participar. Bueno, luego de observar el video de la campaña Lo que haces inspira, la idea es que podamos entender un poco el proceso que nosotros decidimos construir y elaborar a partir de esta experiencia y lo que vivimos en el 2022 para seguirlo replicando en este 2023 y de igual manera seguir la construcción de estos talleres Lo que haces inspira. Sumado a lo que acabamos de observar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes y que ustedes pudieran tal vez tratar de reconocer los personajes que ustedes pueden observar en su pantalla. Tal vez por ahí hay algunos más conocidos que otros o tal vez conocen o reconocen a todos los personajes que están por ahí y tal vez pues podrían tratar de definir o de identificar a cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a Martin Luther King, tenemos a Malala, la Madre Teresa, Bob Marley, Pepe Mujica y Pelé. Tal vez algunos los conocen, tal vez otros un poquillo más desconocidos, pero lo importante de esto es que me gustaría preguntarles para que ustedes empiecen a interactuar conmigo, ¿qué pensarían o por qué consideran ustedes más bien que estos personajes están ahí? ¿Qué consideran ustedes que tienen en común cada uno de esos personajes? ¿Qué representa cada una de esas personalidades que ustedes pueden ver en pantalla? ¿Y por qué consideran que esas personas que están ahí pueden tener también un impacto positivo en las personas que de cierta manera
las admiran. Entonces, vamos a hacer este compendio, ¿verdad?, de preguntas para tratar de encontrar respuestas. La idea es que ustedes puedan reflexionar, analizar y pensar sobre esto para que también vayamos construyendo esta realidad de lo que haces inspira. Todos estos personajes que ustedes tienen en pantalla definitivamente pues han marcado la historia del mundo. Cada uno de ellos con acciones que han realizado pues han tenido un impacto positivo en la vida de muchas personas. Por ejemplo, Martin Luther King en el tema de la lucha por derechos, Malala en el empoderamiento de las mujeres, la Madre Teresa en la ayuda al otro y la bondad, Bob Marley, que a través de su música ha logrado generar un lenguaje de amor y también una revolución pacífica, pero que a través de la letra ha logrado provocar cambios. Pepe Mujica, que es un pensador, también político, expresidente uruguayo, que ha tenido dentro de su visión también algo muy interesante porque ha tratado de no centrarse en un mundo consumista, sino realmente tratar de ver qué es lo importante en la vida del ser humano. Y también por ahí está Pelé, que muchos lo conocen por sus logros principalmente en el fútbol, ¿verdad? Y su habilidad y su talento. De cierta manera, todos ellos tienen en común que son personajes que han tenido pues éxito en su vida, pero también a partir de ese éxito han inspirado a otras personas y han sido motores para otros para salir adelante y también para crecer y buscar su propio camino. Porque todo esto que vamos construyendo va muy de la mano también con nuestro propósito de vida, va de la mano con nuestro sentido de vida. Y es que es tan importante porque a veces tal vez nos sentimos cansados o cansadas de la labor que nosotros estamos realizando y eso es normal y es parte también de la dinámica actual que se tiene con respecto pues a las labores que cumplimos. Pero pongámonos a pensar que definitivamente a veces tal vez estamos en un trabajo y el trabajo pues cubre mis necesidades, por ejemplo, a nivel económico, pero a nivel profesional tal vez me siento un poco limitado o tal vez siento que en este momento me encuentro un poco perdido. Sin embargo, cuando yo busco y voy más allá de los elementos que puedo observar en este momento y empiezo a buscar por qué estoy en el trabajo que estoy, por qué hago lo que estoy haciendo, me empiezo a dar cuenta de que es mucho más realmente que simplemente estar por estar y me empiezo a dar cuenta de la función que cumplo, del papel que tengo y también por qué me levanto cada día para poder trabajar. Sé que a veces nos abruman muchísimas cosas que van a provocar pues niveles altos de estrés en nuestra dinámica de vida, pero tenemos que aprender a manejar ese estrés, a tratar de gestionarlo de una buena manera para que eso no afecte realmente la misión y la vocación que nosotros tenemos en la vida. Todos estos personajes son inspiradores, cada uno desde su pensamiento, desde sus acciones, desde su forma de moverse en el mundo, han logrado impactar y han logrado inspirar a otras personas. Tal vez a usted le inspire uno más que otro, pero definitivamente todos han tenido pues un aporte en el mundo. Ahora bien, pregunto algo que para mí es muy importante. ¿Consideran que solo ellos son inspiradores? ¿Solo estos personajes o los personajes que son más relevantes en el mundo? ¿O considera que su labor también es inspiradora? ¿O considera que también la labor de los que están a su alrededor es inspiradora? Bueno, esa es una pregunta que la idea es que nos la podamos seguir haciendo a lo largo del camino y que al final tal vez tengamos una respuesta más clara de esto que estamos pues construyendo. Aquí vamos a hacer un pequeño juego y la idea es que cada uno pueda traer lápiz y papel y que podamos ir de cierta manera respondiendo las siguientes preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacerles a las personas que están pues compartiendo conmigo en este espacio es ¿quién te inspira? Y acá cuando yo pregunto ¿quién te inspira? Tratemos de entender que cuando hablamos de que alguien nos inspira, no específicamente tiene que ser un personaje como los que les presenté anteriormente, sino que puede ser cualquier persona. A mí tal vez me puede inspirar mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, me puede inspirar un amigo, mi pareja, me puede inspirar incluso hasta una misma situación, puede ser inspiradora. Pero entonces a mí me gustaría que ustedes pudieran poner en un papel la respuesta a esta pregunta. ¿Quién nos inspira? ¿Verdad? ¿Quién te inspira? Yo creo que eso es importante porque cuando analizamos quién nos inspira, vamos a ir viendo también las características de por qué esa persona o ese personaje nos inspira. ¿Qué es lo que hace que nosotros queramos seguir los pasos de esa persona? ¿Qué es lo que de cierta manera me motiva a visualizar a esa persona como inspiradora? Esa sería la primera pregunta.
La siguiente es, ¿inspiras la vida de los demás? ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Consideran ustedes que, por ejemplo, en su labor, en el diario vivir, ustedes logran inspirar la vida de los demás? Y es que, bueno, ya ahorita cuando terminemos de responder todas las preguntas, vamos a hacer un análisis de lo que es realmente inspirar y cómo cada uno de nosotros lo logramos, pues, a nuestra manera. La siguiente pregunta es, ¿haces tu trabajo con vocación? Desde el papel que usted ocupe, desde el lugar donde usted esté en el ambiente laboral, ¿consideran que están haciendo su trabajo con vocación? Bueno, es una pregunta clave en nuestra dinámica de vida, porque yo les decía ahorita, a veces tal vez pensamos que definitivamente lo que nosotros estamos haciendo, a veces sentimos que no va para ningún lado. Y eso está bien, porque como seres humanos nos estamos explorando y estamos conociéndonos, pero sí es importante entender que la labor que yo hago debe ir de la mano también con mi sentido de vida. Porque si yo estoy en un lugar en donde siento que no avanzo, en un lugar en donde siento que las cosas no son como yo quería que de cierta manera se lograran desarrollar, entonces eso va pues a generar ahí una disonancia realmente también con mi sentido de bienestar. Ahora bien, muchas veces podemos estar haciendo algo, tal vez no es lo que yo quiero realmente hacer, pero de la mano de eso y de forma simultánea, sí sería importante que yo tome medidas para ir desarrollando aquellas cosas que de cierta manera generan pues ese bienestar o esa tranquilidad y esa conexión con lo que verdaderamente yo soy. Entonces, de igual forma, el trabajo que yo estoy haciendo en este momento es importante y tiene un impacto directo en la vida de los demás, pero tengo que pues también ir explorando si lo estoy haciendo con vocación, si estoy trabajando de una manera en que logro conectar, porque si no tengo que buscar alternativas, ya que al final se va a volver sin una situación que tarde o temprano puede ser insostenible. Entonces, con respecto a esto, vamos a lograr generar pues un análisis sobre quiénes son las personas que me inspiran, si yo inspiro a otras personas y si realmente yo estoy haciendo mi trabajo con vocación. Todos los que estamos acá, cada una de las personas definitivamente son inspiradoras. Y cuando hablamos de inspirar, es porque la labor que nosotros hacemos tiene un impacto real en la vida de las personas que nos rodean. Porque si nosotros hacemos nuestro trabajo con amor, con vocación y con sentido, definitivamente las personas que están a nuestro alrededor lo observan. Y cuando ven que nosotros estamos trabajando con pasión, que estamos trabajando con amor, que definitivamente las cosas las hacemos no simplemente porque hay que hacerlas, sino porque realmente hay una conexión, definitivamente eso se admira y genera esa inspiración en que las personas quieran seguir los pasos que nosotros estamos dando. Todas las personas son inspiradoras, todas las personas nos dan lecciones y eso es lo más importante de este camino que estamos construyendo en este momento, ¿verdad? Entonces, hagamos este análisis profundo, prácticamente veámoslo como una especie de meditación en donde la idea es que nos centremos si hay una conexión real con nuestro trabajo, si hay una conexión real con lo que estamos haciendo. Para nosotros como seres humanos es importante que exista esa conexión, ¿verdad? Entre lo que hacemos y lo que nosotros somos. Ahora más adelante vamos a hablar de un proceso muy interesante que tiene que ver con el sentido de vida y que muchas veces el sentido de vida se va transformando. Hay ciertos puntos que son claros y que tenemos identificados a lo largo del camino, pero definitivamente hay muchas cosas que se transforman y lo importante es ir transformando ese sentido de vida, pero también adaptándolo a las nuevas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Vamos a hablar un poquito de dónde nace la campaña, retomando un poco los puntos principales que yo les había mencionado al inicio. Me gustaría comentarles un poquito sobre los Brahma Kumaris, porque Cupema se unió a Brahma Kumaris, también se unió al programa Más que Noticias de Canal 7, se unió a ANDE para trabajar esta campaña Lo que haces inspira. Para comentarles un poquito y que ustedes entiendan quiénes son los Brahma Kumaris, es una organización espiritual que pues está prácticamente en más de 120 países en el mundo y que tienen su labor o centran su labor principalmente en el desarrollo espiritual, pero también en temas de paz. Entonces, ellos pues se catalogan como una universidad que trabaja para formar seres dignos y libres para una sociedad basada en una cultura de valores humanos, éticos y espirituales, en donde cada persona puede realizar el potencial intrínseco, ¿verdad? Y actúan como una organización sin fines de lucro que opera en el ámbito tanto individual
como de la comunidad. Ellos son los autores, ¿verdad? O de donde nace la idea de realizar esta campaña, y luego nos fuimos sumando las diferentes organizaciones para pues también aportar desde nuestra perspectiva lo que es esta campaña. Entonces, esto para que ustedes puedan ver ahí y observar un poco de la dinámica de dónde surge y quiénes son los Brahma Kumaris, que esta organización que está acá en Costa Rica normalmente tienen espacios de meditación y también pues brindan consultorías a diferentes organizaciones sobre temas de paz. ¿Qué se quiere con la campaña? Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Bueno, realmente es reavivar la esperanza, el potencial que tiene la conciencia y la acción de cada ser humano, fortalecer la bondad innata y la conexión con el propósito verdadero del ser, que nos hace capaces de generar una cadena de actos de bondad ilimitados, redescubrir esta verdad en cada persona y crear una cultura de cuidado, compasión y paz. ¿Por qué todo esto? Porque vámonos al momento actual que estamos viviendo en la sociedad. Pensemos en las diferentes situaciones que vivimos día con día y tal vez pensemos en las últimas noticias que recibimos, no sé, de la televisión o de las redes sociales. Y la mayoría de las situaciones que recibimos tienen que ver con situaciones negativas, con sucesos que son prácticamente todos los días que consumimos, pues situaciones como accidentes, crimen organizado, en fin, un montón de situaciones que son reales, que son parte de nuestra sociedad, pero que lógicamente también nos afectan, nos hacen daño, y pues de cierta manera tenemos que luchar también contra esto, porque al final también atenta o afecta nuestra salud mental. El tema o el centrarnos en esta campaña busca realmente conocer o adentrarnos en nuestra verdadera naturaleza como seres humanos, como personas, que podamos generar ese nivel de conciencia, de explorarnos, de conocernos, de saber quiénes somos, para desde ese autoconocimiento poder aportar también en la vida y en la dinámica de los demás. Yo creo que todo esto empieza por un camino muy importante, que ese camino tan importante es el autocuidado, que cuando hablamos del autocuidado es realmente protegerme, cuidarme, invertir en mí, invertir en salud, porque ese es un punto clave en todo esto. Y es que, no sé si les ha pasado, pero cuando nosotros nos trasladamos a los diferentes centros educativos del país, normalmente una de las situaciones que más nos recalcan es que los niveles de estrés son bastante altos. Pensemos en que, por ejemplo, en los últimos tal vez 2 o 3 años, a nuestro departamento la solicitud que mayor se ha hecho es sobre el taller que denominamos Alerta, es tiempo de una pausa, que está centrado en el síndrome del quemado o el síndrome del burnout. No sé si lo han escuchado, pero el síndrome del quemado, el síndrome del burnout, perdón, o el síndrome del desgaste ocupacional tiene que ver específicamente con un momento en la vida laboral en que la persona llega a un agotamiento emocional y que la persona dice, ya no puedo más, estoy al borde del colapso, de que ya no puedo continuar con mi trabajo, y la idea no es llegar hasta ahí, pero muchas veces es también una situación que va de la mano con el manejo del estrés, con situaciones lógicamente a nivel de salud mental. Las cargas laborales también pues desde luego afectan bastante esta situación, pero también a veces hay una desconexión de lo que realmente somos nosotros, de lo que nosotros realmente queremos, y tal vez no tenemos tan claro o no visualizamos cuál es nuestro proyecto de vida y nuestro sentido, ¿verdad? Profundo de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y aquí les cuento algo, a veces nos preguntamos, o es una pregunta que a veces nosotros hacemos y que es muy importante pues que no la cuestionemos, y es el hecho de preguntarnos por qué nos levantamos hoy. Si yo le hago esa pregunta a usted, ¿cuál sería su respuesta? ¿Por qué se levantó hoy? Y vieran qué interesante, porque ya casi que llevamos una estadística de las respuestas que más se brinda, y normalmente las personas nos dicen, es que hoy me levanté porque tenía que venir a trabajar, es que hoy me levanté porque tenía una reunión, es que hoy me levanté porque me toca. Pero realmente cuando hacemos esta pregunta no es simplemente por qué me levanté o por qué hoy simplemente me dispuse a venir al trabajo, no. Es que esa pregunta tiene que ver con la intención o el motivo realmente que me moviliza como ser humano para cumplir mis objetivos. Y hay veces que tenemos ese norte totalmente perdido y hay que volver a lo más básico, a lo más esencial como seres humanos. Ahora bien, empecemos de adentro hacia afuera.
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esta campaña, vamos a vivenciar en el propio ser para luego expresarlo en el entorno, que era lo que yo les estaba diciendo. Primero conozcámonos, sepamos quiénes somos, explorémonos internamente para posteriormente también poderlo expresar en nuestro entorno. Aquí, algo que también queremos con esta campaña y que lo pueden seguir haciendo es que pueden compartir historias cortas sobre actos de bondad que inspiren, mensajes de buenos deseos, momentos de conexión e inspiración espiritual y postearlo en las redes sociales. Principalmente ustedes pueden buscar las redes sociales de Brahma Kumaris y ahí lo pueden poner. Pueden poner lo que haces inspira y pueden compartir fotos, videos, ¿verdad? O también experiencias de vida. Por ahí, de igual forma, vamos a compartir un link para que puedan ingresar a un blog y puedan comentar en ese blog, pues también parte de los actos de bondad que tal vez algún momento ustedes han podido realizar, experiencias de vida que han tenido o personas que les han ayudado, que a ustedes les gustaría pues comentar lo que se ha significado esto para ustedes. Entonces ahí les vamos a dejar después el link para que ustedes puedan entrar y puedan también comentar, porque sería bonito que en ese blog que vamos a habilitar para esto podamos contar historias, realmente historias de bondad, historias que inspiren, porque muchas veces las personas a través de esas historias y esas experiencias definitivamente logran generar un cambio en sus vidas. Entonces, por ahí les vamos a dejar este link para que puedan ingresar, ¿verdad? Entonces, lo que haces es importante, pero como lo hacemos es esencial. Y yo creo que esa frase que está ahí es trascendental en esto que estamos desarrollando. Vuelvo a repetirla, lo que hacemos es importante, pero como lo hacemos es esencial. Y al final yo creo que muchas veces podemos decir muchas cosas, podemos emitir muchas palabras, pero definitivamente los actos son al final lo que van a generar que las demás personas se sientan inspiradas, que las demás personas sientan realmente una conexión con nosotros y que podamos lograr cambios importantes en nuestra realidad y en nuestro entorno. Dentro de esta campaña, las acciones bondadosas pues dan felicidad como retorno, crear una reacción en cadena de energía positiva impulsada por una acción, ¿verdad? Que era parte de lo que les estaba mencionando, de cómo nuestros actos definitivamente tienen impacto en los demás y cualquier buena acción nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, todo esto, yo se los mencionaba anteriormente, nace de la campaña inicial, 7,000 millones de actos de bondad, porque al final yo creo que todos nosotros como seres humanos, como miembros de esta sociedad, tenemos pues una responsabilidad bastante grande para incidir de manera positiva en hacer cambios que definitivamente generen un espacio de paz, un espacio de calma, en donde hay una conexión real como seres humanos. A veces se nos olvida, y yo creo que eso es importante también analizarlo, que somos seres sociales, que realmente estamos conectados con el otro. A veces, principalmente en el área metropolitana, escuchamos mucho la frase de que realmente entre menos contacto tenga con la gente, mejor, o entre más me encierre en mi casa y no tenga contacto con otras personas, es lo mejor que puedo hacer. Pero se nos olvida que somos seres sociales y que realmente las relaciones interpersonales saludables son importantes en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Vieran que dentro de los procesos que nosotros tenemos acá en Cupema, tenemos programas tanto para profesionales en servicio como profesionales jubilados, en donde realmente las conexiones interpersonales es parte de ese bienestar que nosotros podemos brindar a los diferentes espacios en donde nosotros desarrollamos pues actividades, charlas y otro tipo de dinámicas que permiten realmente el crecimiento personal, el desarrollo de nuestro potencial, porque realmente llevarnos bien con los demás, tener esa conexión es importante. Entiendo y sé que definitivamente estamos en una época muy distinta en donde lamentablemente pues a veces por temas de seguridad tratamos de resguardarnos en nuestro hogar y eso pues como les decía está bien por temas de seguridad, pero también tenemos que dar la oportunidad de socializar, tenemos que dar la oportunidad también de conocer a otros, tenemos que darnos la oportunidad de crear redes sociales, pero no virtuales, sino redes sociales reales, en donde hay una conexión con la otra persona, en donde yo tenga contacto con los demás, en donde pueda conversar, pueda hablar y pueda de cierta manera también pues tener un apoyo en las diferentes dinámicas que suelen suceder a lo largo de la vida. Esto que pueden ver en sus pantallas es prácticamente en lo que se centra la campaña.
Al final, yo creo que lo que Haces Inspira tiene que ver con cada uno de los puntos que ustedes pueden ver ahí, que tiene que ver con actitud, con los actos, hablar, mirar, escuchar y sobre todo la conciencia. Esos son los ejes o las claves principales de lo que es la campaña Lo que Haces Inspira. Actitud, los actos, el hablar, el mirar, el escuchar y la conciencia. Todos nuestros sentidos definitivamente hay que trabajarlos para llegar a generar esa inspiración en las personas, para generar cambios a nivel social. Y yo les digo algo, cada uno de los que están viendo esta charla son personas que inspiran. Tal vez algunos en este momento se puedan sentir un poco confundidos o tal vez no han explorado pues su esencia como seres humanos, pero definitivamente hay que seguir profundizando, hay que seguir conociéndonos y hay que seguir aprendiendo, que eso también es súper importante porque en la vida el aprendizaje es continuo y todas las situaciones de la vida me llevan a generar algún tipo de aprendizaje. Y esto también es importante porque a veces nos suceden cosas y a veces nos quedamos lamentándonos por eso que nos pasó, porque tal vez no era lo que nosotros pensábamos, pero realmente más que lamentarnos, definitivamente tenemos más bien que preguntarnos para qué, ¿verdad? Y ese para qué es preguntarnos qué estoy aprendiendo a partir de la situación que yo estoy viviendo. Cada uno de esos, de estos ejes que ustedes pueden ver ahí, es tanto la actitud, los actos, el hablar, el mirar, el escuchar, como la conciencia, dan pie a toda la campaña Lo que Haces Inspira. Y nosotros pues igual desarrollamos una serie de tarjetas en donde pues cada uno de estos sentidos, ¿verdad?, que se exploran y cada una de estas áreas definitivamente pues llevan a una construcción que nace de cada uno de nosotros. Entonces, lo quisimos representar de esta manera para tener pues todas las posibilidades y desarrollarnos de manera integral como seres humanos a lo largo de esta campaña. Vean que realiza actos de bondad con cada uno de los 5 sentidos. Era parte de lo que se busca a través de la campaña Lo que se inspira. Y creemos el mundo que queremos. Y yo creo que eso se los decía ahora. Somos responsables de crear este escenario de vida. Somos responsables del mundo que estamos construyendo y definitivamente nuestros actos tienen un peso. No sé, vayámonos un poco más atrás y pensemos cuánto pues se nos ha advertido, por ejemplo, sobre el tema del cambio climático. Pensemos realmente sobre la pandemia y cómo surge el escenario de la pandemia y entendemos que a veces una situación, por más lejana que esté a nuestra sociedad, puede llegar a tener un impacto real en nuestra sociedad. Todo lo que yo hago impacta a mi entorno más cercano, pero definitivamente eso puede llegar a impactar a nuestro entorno más lejano. Entonces, no olvidemos que todo lo que yo hago puede llegar a tener un impacto positivo o negativo en la vida de las personas que están a mi alrededor. Y aquí me voy a un área muy importante de todo eso que estamos construyendo y es preguntarnos qué es el éxito. Porque vean, cuando hablamos de ser personas inspiradoras, también vamos a hablar de éxito. Y esto es muy interesante porque a veces confundimos esta palabra de éxito y lo relacionamos con, por ejemplo, cuánto soy capaz yo de adquirir, por ejemplo, monetariamente, si estoy con todas mis necesidades cubiertas, si tengo una vida ostentosa, en fin, muchas de las situaciones que a veces no realmente son propias de lo que es éxito. ¿Y por qué toco el tema del éxito? Porque realmente cuando somos personas exitosas, somos personas inspiradoras. Pero ya vamos a ver de qué se trata el éxito, porque a veces pensamos que éxito significa tener resuelta mi vida, a veces pensamos que éxito significa tener grandes pertenencias económicas, pero no, éxito va mucho más allá. Vean, por ejemplo, esta definición de éxito. El éxito no es un lugar o una meta, sino un estado, una sensación. Consiste en ser feliz con lo que se hace, en ser cada vez mejor y en tener un equilibrio en todas las facetas de nuestra vida. Vean qué importante esta definición. Me gusta mucho lo que dice porque habla también de un concepto que no hemos mencionado, pero que es un concepto muy importante, que es el concepto de la felicidad. Cuando hablamos de la felicidad hay que entender que es una construcción que cada uno de nosotros hace. Por ahí hay una frase muy interesante de John Luke que dice que la felicidad es más una disposición de nuestra mente que las circunstancias que suceden. Y yo creo que al final nosotros somos capaces de construir esa felicidad. Muy importante, cuando hablamos de la felicidad hay que diferenciarlo
de lo que es, por ejemplo, una emoción como la alegría. Son dos cosas completamente distintas, porque la felicidad no es propiamente o no se da solamente si algo marcha bien, sino que la felicidad se construye a pesar de las circunstancias que se puedan estar desarrollando. Entonces, cuando hablamos de éxito, va muy ligado a la felicidad, y la felicidad va muy ligada a lo que es sentido de vida, que como les decía, cuando hablamos de tener un sentido de vida claro, realmente es que logramos generar esa inspiración en las demás personas. ¿Y qué es felicidad? Bueno, es algo que puede llegar a ser muy subjetivo, pero sí me gusta mucho relacionarlo con la siguiente frase de Jorge Bucay. Jorge Bucay dice que la felicidad no se trata del camino ni se trata de la meta, sino que la felicidad se trata del rumbo. Vean qué interesante, no es camino, no es meta, sino el rumbo. Y el rumbo significa sentido de vida. Cuando yo tengo claro mi sentido de vida, cuando yo realmente entiendo para qué estoy acá, definitivamente eso es lo que más me acerca definitivamente a lo que es la felicidad, es lo que más me acerca realmente al verdadero éxito en mi vida. El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Esta es una frase también pues interesante que contribuye a construir realmente el concepto de éxito, porque al final hay algo que tal vez lo omití al principio de este espacio, y es que lo que estamos construyendo en este momento es algo que hay que entenderlo desde la perspectiva individual de cada una de las personas que están conectadas, porque vamos a observar algunas herramientas que nos pueden servir en nuestra dinámica de vida, pero realmente hay que entender que todos los escenarios de vida son distintos, que como yo me siento en este momento es diferente tal vez a cómo se siente un compañero o una compañera. Mi realidad, mis historias de vida y hasta el estado de ánimo son distintas, y eso hay que respetarlo y valorarlo. Por eso no podemos generalizar un proceso, sino que hay que entender que lo que estamos trabajando puede beneficiarme o no, dependiendo de si es aplicable o no en mi dinámica de vida. Entonces, cada uno y cada una de las personas que están por ahí, traten nada más de visualizar esto, de entender que si hay algo que hoy estamos viendo y nos puede servir, apliquémoslo en nuestra vida. Y si no, simplemente lo descartamos y tomamos lo que realmente es bueno y necesario para nuestra dinámica de vida, ¿verdad? Vean acá, continuando con lo que es propiamente el éxito, hay algo que definitivamente me gustó mucho de esta teoría de Nate Díaz, que nos habla sobre el éxito, y vean qué interesante, porque si ustedes pueden ver en esa rueda que tienen propiamente en pantalla, van a ver que en el centro dice paz interior. Y yo creo que al final, cuando logramos tener esa paz interior, definitivamente podemos decir que en nuestra vida hay éxito. Y esa paz interior, vea, con todo lo que se relaciona, con el potencial, con el aprendizaje, con las relaciones, con la ética y con el propósito. Por ejemplo, en el ámbito del potencial, ¿verdad? La convicción de estar explotando al máximo el potencial. En el aprendizaje, la sensación de estar creciendo y progresando como ser humano. En las relaciones, la capacidad para construir y mantener relaciones personales que enriquecen y que suman, que eso es tan importante y tan necesario. En la parte ética, la autoridad moral para decir que mentir, robar o cualquier otra conducta negativa está mal, ¿verdad? Para poder identificar y seleccionar qué está mal y qué no va en mi dinámica de vida, ¿verdad? Y en el tema del propósito, la satisfacción de lo que se hace grande o pequeño tiene un impacto realmente positivo. Entonces vean cómo toda esa rueda que ustedes pueden ver por ahí definitivamente enmarca lo que nosotros podríamos llamar éxito, que va de la mano con nuestro potencial, con nuestro aprendizaje, con las relaciones que tenemos, con poder seleccionar y ser éticos en nuestro actuar, y desde luego el propósito de vida. Todo eso construye esa paz interior. Ahora bien, lógicamente llegar a ese centro de paz interior, de sentirme en bienestar, de sentirme conectado con todo, no es tarea sencilla. Y con esto no quiero decir tampoco que sea imposible, porque al final también es una cuestión de decisiones, y las decisiones solo van a depender de cada uno de nosotros poderlas tomar o no, porque al final el escenario de la vida en el que nos desarrollamos se va a dar, queramos o no queramos que se dé, pero la capacidad que tenemos nosotros para gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos a partir de lo que sucede, es ahí donde se marca una gran diferencia que nos permite pues actuar de una manera totalmente distinta. Logremos construir esta paz interior, que cuando lleguemos a esa verdadera paz interior, definitivamente podríamos estar hablando de éxito en nuestra vida.
Éxito no significa cuánto dinero tenemos. Éxito no significa el cargo laboral o la posición laboral que ocupo en este momento. Éxito no significa todas las pertenencias materiales que tengo. Éxito no significa pues lograr algo específico, sino que éxito significa la construcción de nuestra paz interior. ¿Con base a qué? Con base a todos estos elementos que, como los vimos, definitivamente nos ayudan a construir esa verdadera paz interior. Ahora bien, para fortalecer la paz interior, pues hay elementos que son indispensables y necesarios en todo este proceso. Ahora bien, preguntémonos cómo podemos fortalecer una conciencia de paz en nuestra vida cotidiana que nos permite usar los recursos y valores internos y actuar con bondad. Esta pregunta igual no la voy a contestar todavía, sino que me gustaría que le diéramos un poco más de énfasis. Entonces, a la hora de fortalecer la paz interior, vamos a visualizar esta pregunta y vamos a tratar de cuestionarnos. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer una conciencia de paz en nuestra vida cotidiana que nos permite usar los recursos y valores internos y actuar con bondad? Entonces, ahí ustedes en sus hojitas pueden anotarlo, pueden también pues ahí empezar en una discusión para poder analizar todo este proceso de cómo podemos fortalecer la paz interior. Vamos entonces, para sumar a este ejercicio, algo muy importante, y es empezar con un ejercicio de autoobservación. Y esto vamos a hacer un ejercicio de autoobservación amable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a visualizar nuestro escenario de vida y vamos a tratar también de identificar las reacciones que nosotros tenemos a lo largo del camino. Algo muy importante es que ojalá lo podamos ir haciendo conforme yo les voy indicando, o bien tal vez lo podemos hacer en algún momento en el que consideremos que tenemos el espacio o el tiempo para poderlo desarrollar, o que estemos solos, como una especie de meditación. Vamos a ir viendo aquí algunas instrucciones que podemos seguirlas, o bien pueden también pues hacerlo de cierta manera con algunos cambios que también se pueden pues aplicar más a la dinámica de vida de cada persona. Voy a leerles textualmente lo que es propiamente pues las instrucciones para el ejercicio, y después vamos a hacer una pequeña variación. Entonces, lo primero que hay que hacer es una lista de acciones que haces en un día en la vida cotidiana, desde que uno se despierta hasta que uno se va a acostar. Vamos a escribirla de manera vertical, ¿verdad? Como una lista. Van a poner, puede ser un emoticón, una X, un check, ¿verdad? Con la emoción con la que usualmente haces esta acción en un día entre semana. Ya les voy a explicar para que ustedes puedan seguirme. Cuenta las emociones que se repiten, identificando las emociones que tienen más frecuente durante el día, y la idea es que ustedes lo puedan compartir con otros compañeros, que lo puedan compartir con su familia, ¿verdad? Y normalmente descubrir cómo se sienten a lo largo del día. Entonces vamos a hacer esta variación para que sea más sencillo y sea más aplicable en su dinámica de vida. Vamos a hacer la lista de manera vertical, como se indica ahí, de todas las actividades que yo hago a lo largo del día, desde el momento en que yo me despierto hasta el momento en que yo me voy a dormir. Entonces, vamos a hacer esa lista. Entonces, me levanto, desayuno, me lavo los dientes, ahora meriendo, almuerzo, y cada una de las acciones que yo normalmente voy haciendo a lo largo del día. Me voy a trabajar, estoy ya en el aula, estoy haciendo esto, aquello, ok. Todo esto es lo que vamos a anotar, pero no hay que anotar una lista de todos los días, sino que simplemente hacemos como un promedio de las actividades que normalmente son más frecuentes en nuestra dinámica de vida, y empezamos a la par de cada una de las actividades a poner lo siguiente. Vamos a poner, puede ser con un check si es una actividad que me gusta, y con una X si es una actividad que no me gusta. Posterior a que hacemos esto con cada una de las actividades, entonces vamos a contabilizar cuántos me gusta hay y cuántos no me gusta hay. Podemos también hacerlo con caritas felices y caritas tristes, o bien podemos poner me gusta o no me gusta. Cada uno hágalo a su manera y a su ritmo. ¿Para qué esto? Para que nosotros definitivamente podamos visualizar, después de hacer el conteo de cuántos me gusta o no me gusta tengo, cuáles son las actividades o cuántas actividades a lo largo del día verdaderamente disfruto y cuántas actividades a lo largo del día pues realmente no disfruto. Ahora bien, una pregunta a partir de esto. ¿Consideran ustedes que uno debería tener más me gusta o más no me gusta? Pues yo creo que la respuesta es casi obvia, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de los que estamos acá diríamos, realmente yo creo que la mayoría tendrían que ser me gusta. Sin embargo, a veces lamentablemente no es así. Y lamentablemente tenemos, pues en muchas ocasiones,
más actividades a lo largo del día que yo pongo no me gusta o son actividades que no disfruto. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque realmente, pues al final, la vida no solo se trata de sobrevivir, sino que realmente la vida se trata de vivir. Y a veces simplemente los días pasan y estamos sobreviviendo, pero no estamos viviendo. Y yo creo que a veces pues hay experiencias de vida que nos devuelven y nos ponen los pies sobre la tierra para que nosotros analicemos y entendamos qué es el proceso de vida. Y muchas veces incluso pues hay experiencias muy cercanas de procesos tal vez inclusive de salud que pueden muchas veces hacernos reflexionar sobre la vida que estamos viviendo y sobre las actividades que estamos llevando, ¿verdad? Pongámonos a pensar en algo. ¿Qué harían ustedes si en este momento les dicen, bueno, es tal hora, les queda 5 horas de vida? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían si en este momento les dicen quedan 5 horas de vida? No sé, llamar a un familiar, hacer algo que nunca habían hecho, tal vez conversar con alguien, poner todo en orden. Cada uno y cada una trate de visualizar qué haría si solo tienen 5 horas de vida. Yo creo que habría muchas cosas que nos gustaría hacer en esas 5 horas de vida y que tal vez muchas las podemos hacer en este momento, pero a veces las vamos dejando para después. A veces decimos, no, es que mejor no llamo a esa persona porque la verdad es que no me llevo bien con esa persona o esa persona se enojó conmigo hace mucho tiempo. No sé, tantas cosas que pueden haber o simplemente el dar gracias a alguien que es tan necesario y tan importante. Pero realmente no hay que esperar momentos de crisis para cambiar, ni hay que esperar momentos de crisis para hacer las cosas que nosotros verdaderamente deseamos hacer. Entonces, para que lo tengamos ahí muy en cuenta, ¿verdad? Y después, pues la idea es que este ejercicio también lo puedan aplicar con otros compañeros y que puedan, pues después generar un espacio de diálogo con las respuestas que ustedes brindaron, ¿verdad? Pasa algo, y esto vamos a mencionar algunos puntos que son importantes, y es que a veces la conciencia es limitada, porque cuando nosotros estamos viviendo completamente en automático, no estamos percibiendo realmente la vida en la que estamos, sino que estamos totalmente absortos en esa distracción y estamos más bien desconectados de la vida que nos rodea, versus ya lo que sería la conciencia de paz y del ser interior, que existe plena conciencia, plena conexión con lo que nosotros verdaderamente somos, ¿verdad? ¿Qué podríamos llamar conciencia limitada? Bueno, todo lo que son estereotipos, las expectativas falsas sobre uno mismo, el debe ser, ¿verdad? Que el debería es uno de los puntos pues importantes y claves en todo esto porque a veces hablamos de que socialmente tenemos que comportarnos de una manera, a veces pensamos que también a nivel familiar tenemos que ser de una manera y al final creamos expectativas falsas sobre uno mismo que no nos llevan a ningún lugar. Les pongo un ejemplo y aquí también les hago una recomendación. Hay un libro que se llama Los 5 grandes arrepentimientos que tienen los seres humanos antes de morir. Esto con base en una investigación de una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware, que ella pues lo que hizo fue como una especie de investigación o consulta a personas que estaban en fase terminal o con probabilidades de muerte muy cercana y les preguntó qué pensaban ellos o qué podían identificar como situaciones que lamentaron a lo largo de su vida, que no hicieron o quisieron. Entonces, es muy interesante porque, bueno, resultaron 5 grandes ejes. Sin embargo, bueno, aquí yo voy a mencionarles 2 y les dejo 3 de tarea para que puedan buscar este libro. El primero de estos fue no haber expresado las cosas que yo verdaderamente quería expresar. Y el segundo fue no haber vivido la vida que realmente yo quería vivir. Y ese punto yo creo que se mezcla o se entrelaza muy bien con las expectativas falsas sobre uno mismo. Vean, hay veces, incluso en la experiencia terapéutica que he tenido, muchas personas han llegado y me dicen, es que yo vuelvo a ver hacia atrás y yo no he vivido la vida que yo quería vivir. Yo he vivido la vida que me toca vivir. Y es muy diferente realmente lo que yo quiero de lo que me toca. ¿Por qué? Porque hay personas, incluso adultas mayores, que han mencionado y dicen, es que yo siempre estuve a cargo de alguien más. Yo cuidé a mis papás, luego cuidé a mi esposo, luego cuidé a mis hijos, luego cuidé a mis nietos y hoy, tal vez con 85, 90 años, cuando vuelvo a ver hacia atrás, me di cuenta que yo no viví la vida que yo quería, sino que al final viví la vida que tenía que vivir. Y ahí tenemos un error bastante grave porque al final tal vez volvemos a ver hacia atrás y nos podemos arrepentir de cosas que tal vez
hicimos y de cosas que tal vez no hicimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con estas expectativas falsas sobre uno mismo. Así que les dejo las otras 3 de tarea para que puedan investigar sobre los 5 grandes arrepentimientos que tienen las personas antes de morir. Conciencia de la tarea, ¿verdad? Que esto es muy importante. A veces hacemos cosas simplemente por hacerlas, pero no estamos conectados con eso que estamos haciendo. Pensemos en lo siguiente. No sé si les ha pasado, pero he escuchado muy frecuentemente que hay personas que, por ejemplo, agarran su carro o su automóvil para trasladarse de su casa al lugar de trabajo. Cuando llegan al lugar de trabajo y uno les pregunta si recuerdan la ruta o lo que pasó durante el viaje de la casa al trabajo, muchas personas se quedan sorprendidas de que no recuerdan para nada, no recuerdan la ruta ni recuerdan lo que vivieron a lo largo del camino. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿En algún momento ustedes han tenido esa sensación de que simplemente se montaron en el carro y no tuvieron conciencia de lo que vivieron a lo largo del camino? Entonces hay que tener mucho cuidado. La conciencia de paz y del ser interior, ¿verdad? Entonces siempre vamos a hablar de la libertad. Yo creo que al final, como seres humanos, somos seres libres, tenemos esa capacidad, tenemos la oportunidad de la libertad, pero no siempre somos tan libres. Y por eso cuando logramos esa libertad podemos hablar de conciencia de paz y del ser interior. ¿Por qué la libertad? Porque cuando nosotros podemos decidir, cuando nosotros podemos tener la disposición de tomar decisiones que son para mi bien y para el bien de los demás, pues definitivamente hay libertad, pero a veces no somos tan libres. A veces estamos totalmente encadenados, encadenados de, como lo vimos anteriormente, de prejuicios, de estereotipos, estamos encadenados de deberías, entonces eso nos quita completamente la libertad y tenemos que aprender que nosotros pues tenemos esta construcción en nuestra vida de la libertad que nos permite realmente pues conectarnos con la esencia de lo que verdaderamente nosotros somos como seres humanos. El disfrute y bienestar, el trabajar no solo es una obligación, el trabajar también en lo ideal y lo más importante que se podría llegar a tener es que el trabajo también me permita disfrutar y sentir un bienestar de lo que estoy realizando. El amor y la tranquilidad, el amor como un motor y desde luego la tranquilidad como esa clave importante para lograr pues también cumplir las metas en mi vida y desde luego el equilibrio. Somos seres que necesitamos que exista una congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y cuando logramos esa congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, logramos un equilibrio en nuestra vida. Porque al final tampoco se trata de irnos a los extremos, hay que lograr una vida equilibrada en todos los ámbitos. No podemos, por ejemplo, a la hora de comunicarnos, no podemos simplemente decir, es que yo digo las cosas como son, porque muchas veces tal vez decimos las cosas como son, sin ningún filtro, y más bien estamos dañando a alguien más. Entonces, siempre con equilibrio, teniendo, por ejemplo, en este caso, una comunicación asertiva, pues logro desde luego tener una conciencia de paz y de ser interior, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y también la conexión, que es algo que hemos perdido mucho. Es interesante porque estamos en un mundo globalizado en donde prácticamente estamos conectados todo el día y estamos pues prácticamente en tiempo real conociendo todas las circunstancias que suceden y que pasan en el mundo. Pero a veces estamos muy desconectados del otro, de la persona que tenemos cerca, de la persona que está pues ahí, casi que a la par de nosotros, porque a veces estamos en una reunión familiar, pero no estamos. Y esto también en los centros educativos lo escucho mucho. No sé si les ha pasado a ustedes. Como les digo, yo respeto la experiencia personal, pero díganme si en algún momento les ha sucedido esto. Llega el fin de semana, salimos con nuestra familia, salimos con un amigo, salimos con nuestros padres, vamos a una cafetería, vamos a un restaurante, estamos en una fiesta familiar y muchas veces estamos en esa fiesta, pero definitivamente solo estamos porque estamos pensando en la planeación de la otra semana, estamos pensando simplemente en las cosas que tenemos que terminar y que no hemos terminado, e incluso estamos revisando correos electrónicos con nuestro celular, pero no estamos propiamente en ese lugar. Entonces vean que sí necesitamos tener una conexión real con lo que es propiamente las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que son cercanas y no estar ahí simplemente por estar, porque a veces perdemos esa conexión simplemente porque estamos en un lugar, pero nuestra mente está completamente en otro muy distinto. Todo esto que he venido elaborando a lo largo de esta presentación y que de cierta manera, pues yo les mencionaba al inicio, que es muy importante entender que cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de éxito,
que son elementos que nos llevan a inspirar la vida de los demás, tiene que ver con nuestro sentido de vida. La felicidad, recuerden, no es el camino ni es la meta, sino que es el rumbo, y el rumbo es sentido de vida. Entonces, cuando vivimos una vida más consciente, cuando somos equilibrados, cuando realmente nos consideramos personas exitosas, es porque definitivamente el sentido de vida es más claro en nosotros. El sentido de vida nos permite entender para qué estamos acá, nos permite entender para qué nosotros trabajamos en lo que trabajamos y nos permite simplemente andar sintiéndonos seguros y con bienestar de lo que estamos haciendo. Y por acá hay una frase de Viktor Frankl, que Viktor Frankl pues es un teórico psiquiatra que desarrolló la teoría de la logoterapia, la terapia centrada en el sentido de vida, y él pues tuvo una experiencia que yo creo que la mayoría de las personas pues pueden considerar como una experiencia muy traumática, muy fuerte, que fue estar preso en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo cautivo en un campo de concentración, viviendo pues escenarios realmente espeluznantes, pero él dice, es que yo encontré mi sentido de vida ayudando a otros a encontrar sentido de vida. Y eso fue maravilloso, porque a pesar de las circunstancias externas tan adversas como un campo de concentración, él pudo decir, uno siempre tiene un sentido de vida, y ese sentido de vida, pues hay que buscarlo. Ahora bien, a veces tal vez no estemos en un campo de concentración, pero tal vez estamos en una situación que es difícil. Como les digo, cada persona tiene situaciones que puede considerar difícil y que hay que valorar y entender que para ellos es difícil. Ahora bien, también tenemos recursos emocionales que nos pueden permitir desde luego hacerle frente a esas circunstancias, como por ejemplo nuestros pensamientos, nuestras emociones y también desde luego nuestra actitud. Y vean lo que nos dice Viktor Frankl, dice, cada persona tiene su propia vocación o misión en la vida. Cada persona debe llevar a cabo una tarea que requiere ser cumplida. En esto no se puede ser reemplazado, ni su vida puede ser repetida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es única, como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Vean todos los elementos que Viktor Frankl nos menciona en esta frase. Yo creo que definitivamente cada uno de nosotros tiene una misión de vida. Donde estemos, realmente lo que nosotros aportamos es algo único e irrepetible. Nuestra labor, no solo profesional, sino nuestra labor humana, impacta vidas, porque yo no sé si ustedes son conscientes del impacto que tiene su trabajo, pero el trabajo que ustedes realizan definitivamente tiene un impacto real en la vida de las personas que ustedes tienen a cargo. ¿Por qué? Porque una palabra que ustedes digan, un acto que ustedes hagan, definitivamente impacta positivamente la vida de los que están alrededor. Incluso el hecho de poder decir una palabra con amor, el ser compasivo, puede rescatar una vida, puede cambiar el rumbo completamente de un niño, de una niña, de un adolescente o de una persona que esté a nuestro alrededor. Por eso es tan importante cuidar nuestras palabras y también nuestros actos, porque si inspiramos de manera positiva, podemos generar cambios en las demás personas. Viktor Frankl y desde la logoterapia se habla de que existen valores que dan sentido a la vida. Dentro de estos valores que dan sentido a la vida, podemos encontrar lo que son los valores creativos, los valores experienciales y los valores actitudinales. Cuando hablamos de esto, hay que entender que los valores creativos son todos aquellos que tienen que ver con el trabajo, con todo lo que nosotros realizamos, con todo lo que nosotros producimos, porque parte de lo que nosotros hacemos en el ambiente laboral, parte de lo que hacemos con nuestras manos, con ese esfuerzo, definitivamente tiene que ver con nuestro sentido de vida. Por eso el trabajo no es un hecho aislado, sino que también es importante en esa construcción de sentido de vida. Entonces, el objetivo es todo lo que nosotros realizamos, desde el trabajo hasta pasatiempos que hacemos realmente compenetrados y con pasión para pues obtener un resultado. Los valores experienciales que tienen que ver con las experiencias que vivimos, que tiene que ver con todas las situaciones que nos suceden, y aquí es muy importante, las situaciones que nos pasan son situaciones a veces que provocan una alegría, pero también hay emociones o situaciones que nos provocan más bien tristeza, y aquí tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que la vida solo debería estar llena de situaciones positivas o de situaciones que consideremos buenas, pero hay que entender que la vida no es así. Hay situaciones de mucha alegría, pero también hay situaciones de mucho dolor. Y cada una de estas situaciones que vivimos definitivamente son situaciones que generan un aprendizaje en nosotros como seres humanos. Y tenemos como tercer punto lo que son los valores actitudinales, que los valores actitudinales son pues las respuestas que normalmente nosotros tenemos
ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Cómo actúo yo? ¿Cuál es mi actitud frente a esto que está pasando? ¿Cuál es mi actitud frente a las circunstancias de la vida que se desarrollan? Y los valores actitudinales son muy, muy importantes. Perdón. ¿Por qué son tan importantes? Porque al final la actitud sí puede marcar un antes y un después en la vida de las personas. Realmente yo logro transmitir y yo logro inspirar si definitivamente mi actitud es positiva. Si no, definitivamente ni siquiera me van a recordar, ni siquiera las palabras que yo voy a decir van a tener un impacto, porque realmente no hay una actitud positiva o proactiva que permita pues llegar a las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Entonces esos son los valores que dan sentido a la vida: creativo, experienciales y actitudinales. Y todo esto me lleva a un lugar que es propiamente a la zona de Okinawa, Japón. Me imagino que tal vez muchos lo conocen y muchos han escuchado de esta zona de Japón, pero en el mundo existen cinco regiones que han sido identificadas como zonas azules. No sé si ustedes vieron un documental que hace poco se subió sobre este tema tan importante, las zonas azules, en una plataforma de streaming muy famosa. Y si no, los invito a que puedan leer el libro Ikigai o que puedan también pues buscar este documental, porque cuando hablamos de zonas azules, son 5 regiones en el mundo que han sido identificadas en donde hay mayor cantidad de personas centenarias o personas de 100 años o más, pero con buena calidad de vida. Y por dicha, yo creo que la mayoría aquí tal vez lo puede saber, en Costa Rica tenemos una zona azul, que es la zona azul que se conoce como la península de Nicoya. Y yo creo que eso es algo maravilloso porque tenemos esa oportunidad aquí en Costa Rica para entender su dinámica de vida y acercarnos a la realidad que viven las personas de la zona azul. Ahora bien, una de estas zonas azules se llama Okinawa en Japón. Esta zona azul es muy interesante porque tiene una palabra que es diferente para nosotros que somos occidentales, pero que tiene pues realmente un significado muy amplio y que no se puede traducir literalmente, pero es la palabra Ikigai. ¿Por qué traigo esto a relucir en este momento? O a resaltar, porque la palabra Ikigai, de cierta manera, podríamos entenderla como por qué merece la pena vivir. Y vieran qué interesante, porque cuando los investigadores llegaron a Okinawa para ver por qué las personas vivían tanto y por qué habían tantos centenarios, las personas repetían mucho la palabra Ikigai y decían, es que yo me levanto por mi Ikigai, es que yo vivo por mi Ikigai, es que yo estoy acá por mi Ikigai. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, Ikigai quiere decir definitivamente por qué merece la pena vivir, cuál es mi propósito de vida y en qué soy bueno, cuál es mi visión y cuál es mi vocación. El Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de centenarios en el mundo, el Ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana. Vean qué interesante, porque en Okinawa, Japón, no hay una palabra similar a jubilación y eso es algo que tal vez a nosotros nos podría asustar un poco, porque pensaríamos y diríamos, ¿cómo? No hay una palabra similar a jubilación. Bueno, tal vez no hay una palabra similar a jubilación, porque tal vez no lo ven igual que nosotros lo vemos, que es llegar a un punto de la vida, terminar y empezar otra etapa. Ellos lo ven como una continuidad y al final lo que buscan es transformar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo soy zapatero y trabajé toda mi vida haciendo zapatos, reparando zapatos, tal vez cuando llego a cierta edad cambian las condiciones y tal vez yo ya no puedo reparar los zapatos, pero puedo empezar a enseñar cómo reparar esos zapatos. Entonces se transforma, porque parte de ser zapatero es mi Ikigai y es parte de ese sentido y por qué merece la pena vivir. Entonces yo no me levanto simplemente porque me toca levantarme o porque tengo que ir a trabajar, sino porque realmente en lo que yo hago hay vocación y hay pasión, ¿verdad? Que yo creo que tal vez aquí nos puede quedar un poco más claro. Cuando hablamos del Ikigai, vamos a ver este diagrama de Mark Wynn, que nos dice que propiamente pues el Ikigai tiene que ver con lo que amas, aquello en lo que eres bueno, aquello por lo que pueden pagarte y lo que el mundo también necesita, que al final eso se resume en mi pasión, mi profesión, mi vocación y mi misión. Si yo estoy claro en estos ejes, definitivamente encuentro un sentido claro, un propósito en lo que yo hago, ¿verdad? Porque yo estoy conectado con esto, porque yo estoy realmente pues haciendo las cosas que normalmente hago en mi vida, porque al final las cosas no se hacen simplemente porque hay que hacerlas, sino que se hacen porque hay un objetivo
que también, pues de cierta manera, genera satisfacción laboral o satisfacción personal en cada una de las cosas que estoy haciendo. Por acá vamos a ver el siguiente video para que le prestemos muchísima atención a este video que van a tener en sus pantallas, porque nos va a ampliar un poco más el concepto de Ikigai y podemos entender un poco el punto de vista de uno de los investigadores que nos habla sobre este proceso de entender para qué estoy acá, cuál es mi visión de vida y por qué definitivamente me levanto cada día. Así que pongámosle mucha atención al siguiente video. Tengo entendido que en un momento de tu vida decides hacer unos viajes a Japón y en estos viajes a Japón encontraste una filosofía de vida que luego has dado a conocer en todo el mundo. ¿Qué es el Ikigai? Sí, el Ikigai es la palabra que descubrimos en nuestro trabajo de campo en Okinawa. De hecho, Héctor García y yo íbamos buscando cosas sobre alimentación, sobre estilo de vida, relaciones, ejercicio físico, que era lo que nosotros sabíamos un poco de la cultura de Okinawa, que ya es muy conocida porque es una zona azul muy potente, la número 1. De hecho, zona azul es aquel lugar donde se vive mucho más que en el resto del mundo porque se dan unas condiciones. Entonces, eso surgió al empezar a entrevistar centenarios. Les preguntábamos, ¿qué es lo que te impulsa cada día para levantarte de la cama? ¿Cómo es que puedes tener tanta energía? ¿Por qué tienes tantas ganas de vivir, ¿no? Entonces, una de las palabras que más surgió en estas entrevistas era yo tengo mi Ikigai, ¿no? Y el Ikigai, que está formado por dos términos japoneses, que Iki es vida y Gai es merecer la pena, de manera literal significa una vida que merezca la pena. Pero cuando se ha traducido a otros idiomas, pues se traduce como razón de vivir, propósito de vida, misión. Entonces, el Ikigai es aquello que da un sentido a nuestra vida, básicamente. Hay personas que nacen prácticamente con el Ikigai y que de muy pequeños te dirán yo quiero ser médico o yo quiero ser sacerdote y lo acaban haciendo, pero lo normal en el Ikigai es que sea un proceso de búsqueda y un proceso en el cual puedes tener más de uno a lo largo de la vida. Tú puedes tener un Ikigai hasta los 18 años y de repente entras en la universidad y te iluminas y ves que es otra cosa donde el mundo te necesita, ¿no? Entonces, Ikigai básicamente sería esa pasión, ese talento que tú descubres dentro de ti, que es útil al mundo y que puede ser el motor de tu vida y en muchas personas pues acaba siendo incluso su profesión. Hay una conferencia muy bonita que quedó grabada en YouTube, donde hay un profesor de la Universidad Carnegie Mellon, Randy Pausch, que le habían diagnosticado un cáncer terminal, ya de muy pocos meses de vida. Entonces él decidió dar una charla a todos los alumnos de su universidad para darles un mensaje que les sirviera para el resto de su vida. Y el título de la conferencia era La importancia de recuperar los sueños infantiles, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando una persona va perdida en la vida, un adulto, y ya no sabe cuál es su Ikigai, ya no sabe qué es lo que le gusta, qué quiere hacer con su vida, que vaya al pasado y que recuerde como niño qué sueños tenía, ¿no? Qué quería ser de mayor. Entonces, si volvemos a recordar cómo éramos de niños, ahí podemos recuperar una esencia que nos puede devolver ese espíritu espontáneo que quizás hayamos perdido ahora. Y estamos en tiempo de cambio, lo cual nos estresa bastante. ¿Qué podemos hacer para manejar esto? Sí que es cierto que nuestra sociedad se estresa sola ya con todo el tema de lo que llaman multitasking, ¿no? Intentamos hacerlo todo al mismo tiempo. Y eso es lo más contrario que hay a vivir el presente, porque estás en muchos lugares, estás haciendo muchas cosas a la vez, pero ninguna bien. Y no estás disfrutando con ninguna, porque al final el placer de hacer las cosas, el fluir, depende de hacer una sola cosa muy bien hecha. Aquí los japoneses nuevamente tienen un concepto muy bonito que nos puede inspirar para salir de esa furia de hacer tantas cosas al mismo tiempo y de preocuparnos por el pasado y por el futuro y por intentarlo hacer todo también, que es Ichigo Ichie. Ichigo Ichie significa literalmente una vez, una oportunidad. Pero el sentido de esta frase es esto que estamos viviendo ahora mismo no se repetirá nunca más. Es darnos cuenta del carácter único de cada momento y que por lo tanto merece la pena que celebremos juntos este momento. Y esto
Lo introdujo uno de los primeros maestros de té hace ya 4 siglos, que escribió como un protocolo de cómo tenía que ser una ceremonia del té. Uno de los maestros dijo: trata a tus invitados con Ichigo Ichie, es decir, como si no los volvieras a ver nunca más en tu vida y el recuerdo que se llevaran de ti fuera este, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano a veces pecamos de pensar, bueno, hoy no he estado plenamente con mi madre porque estaba pendiente del fútbol, pero ya habrá otra oportunidad. Y a veces no hay otra oportunidad y de hecho nunca hay una oportunidad igual que esta. Con lo cual, el Ichigo Ichie es una invitación a disfrutar de esta persona o estas personas que nos acompañan y de este día como lo que es, ¿no? Algo único. A mí hay una viñeta de los Peanuts que me gusta mucho y que es muy famosa en Estados Unidos, que se ve a Charlie Brown y a Snoopy en un embarcadero delante de un lago y Charlie Brown le dice a Snoopy: Snoopy, ¿eres consciente de que algún día moriremos, verdad? Dice: sí. Dice: pero el resto de días no. Entonces, ese resto de días es la esencia del Ichigo Ichie. Saber que tenemos esto y que tenemos este momento y que de nosotros depende hacerlo memorable. Muy bien. Luego de observar el video, vamos a pues proseguir con todo este proceso, ¿verdad?, de descubrimiento personal y tomando algunos elementos, porque sí me gustaría no dejar el video por ahí, sino más bien pues darle un cierre importante, porque si pudieron ver hay elementos maravillosos que nos habla el expositor sobre el tema del Ikigai y tal vez me centro en la última parte, que él pues habla de la historieta de Snoopy, en donde en esta historieta él dice que está Charlie Brown, perdón, y Snoopy juntos. Y entonces Charlie Brown le dice a Snoopy: Snoopy, vos sabes que un día vamos a morir. Y Snoopy le contesta: sí, pero los demás días no. Y esa frase de esa parte de esa historieta me parece maravillosa, porque al final hay que entender que la vida es aquí y es ahora. Y esa construcción de la felicidad, esa construcción del verdadero éxito y esa paz interior se construye día a día, pero solo yo soy responsable de tomar la decisión de construir esa felicidad en mi dinámica vida. ¿Y por qué digo que yo soy responsable? Porque yo puedo gestionar pensamientos, puedo gestionar emociones y desde luego mi actitud frente a las diferentes circunstancias que suceden. Y con esto, tomando parte del Ikigai, tomando esta reflexión que estamos haciendo, vamos a un ejercicio que pues también considero que podemos hacer ahí en sus casas o en el lugar donde se encuentren y que de cierta manera nos puede dar pues una mayor perspectiva sobre esa pues paz interior y sobre esa construcción de la felicidad. Vamos a ver cuáles son las instrucciones con respecto al círculo de paz y ya después entonces lo vamos a realizar. Primero, lo que les vamos a pedir es que en una hoja dibujen un gran círculo. Traten de abarcar toda la hoja, ¿verdad? Dibujando ese círculo para que ustedes puedan visualizarlo ampliamente en la hoja que van a tener frente a ustedes. Van a imaginar que ponen dentro de este círculo todo lo que es valioso para ustedes, ¿verdad? En este momento. Y en el centro del círculo van a tratar de visualizar que están ustedes. Se puede poner una pequeña vela o se puede poner un puntito o se puede dibujar una carita, lo que ustedes quieran en el centro del círculo, pero visualizando que son ustedes. Vamos a hacerlo y lo van a seguir conmigo. Dibujan ese gran círculo, ponen todo lo que es importante dentro del círculo y se ponen ustedes en el centro del círculo. Van a tratar de concentrarse en el pensamiento de que son un ser único, irrepetible. Sienten el valor ilimitado que cada uno y cada una tiene. Van a sentir que entre ustedes hay bondad, que son seres bondadosos. Y además que están en un espacio seguro donde pueden ser ustedes mismos,
Van a observar ese círculo y sienten que dentro hay un lugar donde son libres, donde te envuelve la paz. Te das permiso de sentir que eres pues un alma pura y llena de amor, sin ningún prejuicio hacia nadie, sin expectativas falsas hacia ustedes mismos. Y van a visualizar o van a visualizarse que están en su trabajo, irradiando esa energía de paz y de armonía. Y ahora, ¿cómo logramos paz en esas situaciones retadoras? Entonces, a partir de visualizarme como ese ser de paz, de libertad, vamos a analizar que también hay otro panorama muy importante. Y es que a veces hay situaciones que tal vez no nos gustan tanto, pero que también son parte de nosotros. Entonces vamos a tratar de identificar una situación que para ustedes sea incómoda o que de cierta manera pueda generar alguna preocupación. Nos vamos a preguntar cómo nos hace sentir esa situación. ¿Qué haces o cómo te comportas en dicha situación? ¿Cómo te gustaría que esa situación cambiara o se lograra resolver? Y también nos vamos a preguntar qué cambio podrías hacer y sobre todo, qué necesitarías para hacer ese cambio. A partir de este ejercicio, que es una especie de meditación, y que podamos analizar una situación que nos perturbe, vamos a entender que en nuestras manos nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Nosotros tenemos la posibilidad de generar escenarios totalmente distintos. Vean qué interesante, porque podemos cambiar el punto de vista entre ser influido a poder influenciar el entorno. Uno no puede cambiar a las otras personas o las situaciones, pero sí puede cambiar la forma de relacionarse con todo ello. Y yo creo que ahí hay una gran lección de vida. Al final, pues muchas cosas van a pasar, queramos o no queramos que suceda. El potencial está en nuestra capacidad de gestionar eso y definitivamente hacer un cambio, porque a veces esperamos cambiar a alguien, pero tenemos que entender que no podemos cambiar a nadie, sino que simplemente, pues al final puedo relacionarme de una manera distinta con esas personas desde mi propio cambio y desde luego también yo creo que al final tengo que entender que la relación que yo tengo con una persona muchas veces tal vez puede ser una relación que tal vez no es tan positiva, entonces tengo que transformar la forma en que yo me relaciono con esa persona, incluso tengo que poner límites. De igual manera, tal vez aquí, para devolverme un poquito al ejercicio anterior, cuando hablamos de esa situación que nos incomoda, muchas veces al tomar conciencia, al ver cómo podemos cambiar, también cambiamos la relación que nosotros tenemos con esa situación y podemos mejorar pues la forma en que nos vinculamos. Mi perspectiva de los demás influye en su comportamiento, como el efecto Pigmalión, ¿verdad? Entonces, definitivamente, mi perspectiva de los demás influye en su comportamiento. Lo que nosotros transmitimos a los demás, pues de cierta manera puede tener un impacto en el comportamiento de los demás. Es como, por ejemplo, que yo llegue a un ambiente laboral y yo piense que todas las personas que están ahí me van a hacer daño. Lo más probable es que la dinámica pueda generar pues una situación en donde tal vez las personas pueden tener alguna situación adversa contra nosotros, producto también de lo que nosotros esperamos de los demás, ¿verdad? Entonces a veces tal vez nosotros depositamos cosas de forma inconsciente en los demás que pueden resultar pues a veces afectándonos como seres humanos. Ejercicio que vamos a realizar a continuación se llama una mirada de bondad. Y aquí yo creo que pues más que todo es para complementar lo que hemos venido realizando a lo largo del camino, ¿verdad? Entonces, acá normalmente esto nos gusta mucho trabajarlo en parejas, pero si no lo podemos hacer porque lo estamos trabajando de manera individual y si no tienen a nadie a la par, entonces lo que vamos a hacer acá simplemente es mirarnos hacia adentro. Entonces, lo que les puedo pedir en este momento, porque tal vez ustedes se encuentren solos o solas, es que tal vez traten de cerrar sus ojos. En este momento, un ejercicio muy sencillo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tratar de observar a las personas con las cuales nosotros compartimos más a lo largo del día. Vamos a tratar de observar los rostros de las personas
que más comparten con nosotros. Pueden ser las personas de nuestro hogar o pueden ser las personas que tal vez trabajan con nosotros, y vamos a tratar simplemente de descubrir qué hay detrás de su mirada, qué es lo que yo más aprecio de esas personas que están a mi alrededor. Voy a preguntarme qué tanto me influyen esas personas. ¿Qué me transmiten? ¿Qué aprendo cada día de esas personas? Y por último, luego de interiorizar, de poder ver los rostros, de poder entender qué me transmiten las personas con las que más convivo, vamos a tratar de depositar algo positivo en esas personas. Si yo pudiera regalarle algo a cada una de esas personas, ¿qué le regalaría? Puede ser amor, paz, tranquilidad. Y hagan este ejercicio también en su ambiente laboral. Ojalá que después, aquí les dejo este ejercicio para que ustedes cuando tengan la oportunidad de estar en una reunión con todo el personal, puedan hacerlo y ponerse en parejas para que puedan hacer esta dinámica y puedan mirarse a los ojos. Yo creo que es muy importante el poder realizarlo y también es importante el intercambiar pues ese deseo o aquello que nosotros deseamos por los demás. Entonces, para que lo podamos hacer. Ya pueden abrir sus ojos y regresar y conectarse con el momento presente, pero sí es importante que hagamos este ejercicio de interiorización. Bueno, esto que tienen aquí en pantalla es parte de lo que ya hicimos anteriormente, que es el círculo de bondad, que no lo vamos a volver a repetir, pero sí, de igual manera es importante que ojalá ustedes lo puedan volver a hacer, que es dibujar el círculo para mirarse desde adentro, ¿verdad? Y toda la perspectiva de ese lugar que yo voy construyendo también como un lugar seguro. Posterior a esto, vamos ya prácticamente pues a la parte final, pero hay algo que sí me gustaría comentar porque ahora hablábamos del éxito, hablábamos de la felicidad, pero también hay que buscar herramientas que nos permitan definitivamente construir ese éxito y esa felicidad. Y hay cosas que podemos hacer que nos permiten pues acercarnos más a esto. Y para convertirnos en personas inspiradoras, necesitamos también tener hábitos pues saludables y hábitos que nos den bienestar. Y hay un libro muy interesante que habla sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Tal vez lo han podido leer, pero me gustaría repasar algunos de esos hábitos para que podamos tenerlos más claros y podamos también implementarlos dentro de nuestra dinámica de vida. El hábito número 1 es el hábito de la proactividad. Nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y también valores. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y yo creo que al final este hábito es muy importante. Nosotros, pues al final, podemos escoger nuestra actitud frente a las diferentes circunstancias, como lo mencioné anteriormente, y ahí hay una gran libertad, porque Víctor Frankl lo decía, al final la última de las libertades humanas es escoger la actitud ante las diferentes circunstancias de vida que se pueden desarrollar. Comenzar con un fin en mente. Esto hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas, ¿verdad? Que yo creo que tener un fin, un objetivo que va muy de la mano con la intención de levantarme cada día y tener un sentido de vida. El hábito número 3, poner primero lo primero. Nos permite liberarnos de la tiranía del urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número 2. Entonces, yo creo que esto tiene que ver también mucho con la procrastinación. Y realmente, pues acá yo les pregunto, ¿qué es lo más prioritario y necesario en este momento de su vida? Traten de responder esto, pongan o hagan una lista de lo que es más prioritario en este momento. ¿Será que tal vez lo que tengo como prioridad es el trabajo, pero realmente que tal vez una de mis prioridades debe ser más bien la salud? Bueno, entonces primero, lo primero. Como hábito número 4, ganar o ganar. Nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual, pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un juego de suma cero, donde para que yo gane, alguien tiene que perder.
Y eso lamentablemente pues es algo que se ha construido mucho en nuestra sociedad, porque a veces pensamos que todo esto es una competencia, que yo en el ambiente laboral, en la escuela, en el colegio, en el lugar donde yo trabaje, siempre tengo que estar compitiendo, pero no se trata de esto. Al final, más bien, somos seres humanos. Si tenemos relaciones positivas y saludables, definitivamente nos podemos ayudar entre nosotros. No compitamos en los centros educativos, no compitamos en el centro laboral, sino más bien ayudémonos, que al final si nos ayudamos podemos salir adelante de una mejor manera. Buscar entender primero y ser entendido después es la esencia del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que cuando buscamos entender primero, pues al final estamos también respetando y también estamos escuchando, que a veces nos cuesta mucho realmente una escucha activa y a veces fallamos en esa comunicación asertiva. El hábito número 6, sinergizar, es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. Y eso yo creo que es clave importante, porque al final todos de cierta manera tienen razón y todos de cierta manera también están equivocados, porque al final esto o en la vida se trata de entender que todos somos diferentes, que todos pensamos de manera distinta, pero que al final podemos llegar a acuerdos en conjunto y que tal vez algo que yo digo o algo que dice alguien pueda ser muy distinto, pero pueden haber puntos en común que me permiten pues llegar a un puerto seguro. Y la número 7, afilar la sierra, es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser a fin de ser efectivos en los diferentes papeles o roles que desempeñamos en nuestra vida, porque recordemos que cuando estamos hablando del papel laboral es uno de los roles que ocupamos, pero también hay que pensar en el papel, por ejemplo, o en el rol personal, y cada uno de esos tiene retos, tiene también responsabilidades que lógicamente inciden a veces de manera pues también negativa en un incremento de los niveles del estrés y por consiguiente podemos tener resultados pues adversos o consecuencias, ¿verdad?, que se deben propiamente a esos altos niveles de estrés. Pero al final creo que es un buen momento y aquí los compañeros y compañeras que estén observando este espacio para tomar decisiones y decir, bueno, ¿será que necesito empezar a hacer más ejercicio? ¿Será que necesito empezar a leer más? ¿Será que necesito estimular mi mente? ¿Será que en este momento necesito hacer un cambio? ¿Necesito hacer un viaje? Algo, no sé. Cada uno sabrá desde su historia de vida que es importante modificar, cambiar y por eso hay que afilar la sierra, porque eso me puede dar más calidad de vida y mejorar mi dinámica y mi bienestar. Entonces, para que lo tengamos por ahí. Por acá también algo que quería comentarles es que hay pues 6 hábitos matutinos de las personas exitosas que me pareció interesante compartir, que tiene que ver con lo siguiente. Número 1, activarte, o sea, empezar el día definitivamente activo. Guardar silencio por un tiempo, meditar, esa reflexión es también necesaria, afirmar lo que quiere lograr, podemos escribir, ¿verdad?, lo que queremos vivir a lo largo del día, el tema del desayuno sano o la buena alimentación y terminar pues un trabajo importante. Entonces son como hábitos que me parecieron interesantes que les puedo compartir para ver si también son aplicables a su dinámica de vida, ¿verdad? El autocuidado, yo creo que ya lo mencionamos, es uno de los procesos claves en todo esto. Si yo estoy bien, si yo me cuido y si yo me conozco, pues definitivamente puedo avanzar y progresar en la vida. Y esto también lo mencionamos, que es la congruencia entre pensar, sentir y hacer. Cuando logramos este equilibrio, definitivamente tenemos una mejor calidad de vida y un mayor bienestar en nosotros. Por ahí les dejo también la información de la campaña y también de los Brahma Kumaris para que ustedes también puedan tomar nota. Ellos ofrecen, por ejemplo, meditaciones gratuitas cada lunes, además de cursos que también tienen de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan ver ahí en sus pantallas. Y ya con esto prácticamente vamos cerrando este espacio. También sería importante para cerrar que pues podamos escuchar una canción. Esta canción que vamos a escuchar es la canción ganadora de lo que es la campaña Lo que haces inspira, porque nosotros hicimos un concurso en donde les pedimos a las personas que enviaran una canción con música y letra para que participaran en el concurso y tuvimos una canción pues que fue al final la canción más inspiradora
que es con lo que nos vamos a despedir. Así que realmente pues agradecerles esta oportunidad. Espero que lo que hayamos podido construir en este momento, que al final, como les dije, no es una charla, sino una experiencia, nos pueda servir en nuestra dinámica de vida. Realmente pensemos en que invertir en nuestra salud física y mental es prioridad. No hay que dejarlo para mañana, y cambiar algunos hábitos definitivamente me puede ayudar a incrementar mi esperanza de vida. Así que muchas gracias y cerramos con la siguiente canción. Respira, 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 respira. Que es un amanecer, un regalo tal vez, o también una oportunidad para agradecer con lo que puedo dar, y así mi alegría contagiar. Aroma será inspiración. Inspira con acciones, inspira con tu voz, inspira tu entusiasmo, inspira con amor. Que tu luz sea potente donde sea que estés. Hoy es la oportunidad para poder inspirar, 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 inspirar. ¿En qué consiste vivir sin de servir al actuar, al hablar, al oír, al pensar? El tesoro